Vamos a hablar hoy de lo que se llama en la historia de nuestro país la Confederación Granadina. Habíamos dejado en el golpe de Melo de 1853 con motivo de la expedición de esa famosa Constitución del 53. Recordemos que esa Constitución del 53 deja en los municipios el poder constitucional en toda su extensión. Miren que esto es un tema muy importante. El órgano realmente existente en un estado es el municipio, no es el país, no es el departamento, no es la provincia. Es el municipio porque es el que aglutina el barrio, las familias que se encuentran en el parque principal. Entonces, esa es la razón por la cual, al estar un ente estatal como el municipio cercano, recibe en esta Constitución el poder completo. Eso fue lo que hizo la Constitución de 1853. Dejó en las provincias el poder municipal en toda su amplitud para organizarse sin invadir atribuciones del gobierno central. Y habíamos dejado en que había llegado al poder don Manuel María Mayarino, que fue quien sucedió a José María Obando, quien termina aislado del poder por la Corte Suprema de Justicia, por el Congreso, con motivo de permitir el golpe de Estado de José María Melo. Ahora, estos días de paz que se dan con la llegada de Mayarino por la victoria sobre Melo, abren de par en par las puertas al sistema federal. Si ya habíamos dejado el poder municipal con poder constitucional, entonces se empieza a abrir el escenario del federalismo. El federalismo no es algo extraño a la historia de Colombia. Recordemos este hecho. Simón Bolívar, cuando fracasa en su primera campaña libertadora por allá en 1813, la famosa campaña admirable, en Venezuela, que llega hasta Caracas, pero que después termina siendo derrotado y tiene que asilarse en la isla de Jamaica. Allá escribe una carta, la carta famosa de Jamaica, y allá textualmente dijo, comillas, es muy posible que la Nueva Granada no convenga en el reconocimiento de un gobierno central, porque es en extremo adicta a la federación. Miren esas palabras de Bolívar. Recordemos que Bolívar hace la campaña admirable de 1813 como comandante en jefe de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Eso es federalismo. Hubo un acta federal de las Provincias Unidas donde le dan a él el poder supremo, baja por el río, sube por el río Magdalena, se entra a Venezuela, hace la campaña admirable, llega a Caracas, allá triunfa y después sufre una derrota y pasa lo de su estadía en Jamaica. Así las cosas, el Congreso, que estamos en 1853, se tiene que ocupar de una reforma constitucional ante este nuevo escenario de renovación de la federación. Y se aprueba una ley. En este escenario, en este ambiente, una ley en 1855 que reforma la Constitución, adiciona a la Constitución. Se llama, por la cual el territorio que comprende las provincias de Panamá, Azuero, Veraguas y Chiriquí, esas 4 provincias que conforman el territorio de lo que hoy llamamos Panamá. Desde 1855, esa ley del Congreso de Colombia coge esas 4 provincias
y crea un estado. O sea, se unen las provincias. Como tenían el poder constitucional en el municipio, se unen y crean el Estado de Panamá. Y el Congreso de Colombia lo ratifica, lo aprueba. Entonces ahí hay una nueva entidad, Panamá 1855. Inmediatamente, ¿quién sigue en la fila? Cuando Panamá logra eso, ¿y por qué logra eso Panamá? Porque Panamá tenía una circunstancia muy especial desde el punto de vista geopolítico. No tenía comunicación terrestre con la Nueva Granada. No había una vía que llegara a Panamá. Todo tenía que ser entre Cartagena o Santa Marta y Panamá, por barco. Entonces las comunicaciones eran más difíciles. Y esa fue una de las razones que hizo la creación del Estado de Panamá dentro del Estado de la Nueva Granada bajo la forma federal. Pero ¿quién le sigue en la lista? ¿Quién fue el primero que sigue el ejemplo de Panamá? El que está al pie de Panamá, Antioquia, 1856. Se sanciona una ley por el Congreso Nacional que crea el Estado de Antioquia y que comprende la provincia del mismo nombre. La provincia que va por el río Atrato, comprende Urabá y va hacia hoy lo que conocemos como el Viejo Caldas, Quindío, Risaralda y el departamento de Caldas. Cuando el país ve que Antioquia hace lo mismo de Panamá, que hay dos estados soberanos creados, entonces vino la fila. Al año siguiente, 1857, sale una ley adicional y se crea el Estado de Santander. Recordemos que habían dos provincias muy importantes desde la época de España. La provincia de Pamplona, al norte, lindando con Venezuela, y la provincia del Socorro, al sur, ya metida más al centro del país. Pues esas dos provincias se unen y crean el Estado de Santander, 1857. Luego, en el mismo año, se crea una provincia gigante, oígase bien. ¿Por qué? Porque une los siguientes territorios. Buenaventura, al sur, Cauca, Chocó, Pasto, Popayán y parte del territorio de Caquetá. Estamos hablando de todo el Pacífico. Imagínense ustedes el tamaño de semejante provincia. Todo el Caquetá, que es la selva, aquellos llanos orientales que van hacia el sur, cerca del Amazonas, y todo el occidente colombiano. Ahí se crea el Estado soberano del Cauca. Tremendo estado se acaba de crear con la unión de estas provincias. Repetimos, Pasto, Chocó, Popayán, Buenaventura y Cauca. Entonces, Estado soberano del Cauca. Luego aparece el Estado de Cundinamarca. ¿A quién aglutina el Estado de Cundinamarca? Aglutina las provincias de Bogotá, Mariquita y Neiva. Recordemos que Mariquita es hoy el departamento del Tolima, y Neiva sería hoy el departamento del Huila. Entonces ahí queda el Estado de Cundinamarca. Luego se crea una particularidad. Fíjense que esa provincia, el Estado de Santander, aparece el nombre de nuestros héroes. Por primera vez aparecen los nombres de los héroes de la independencia. O sea, ya dejamos nombres de la época del virreinato de la Nueva Granada y aparece por primera vez el nombre de Santander en memoria de Francisco de Paula Santander, porque él nació allá en la villa del Rosario de Cúcuta.
y fue vicepresidente y tuvo todos esos conflictos con Bolívar. Entonces ahí aparece Santander. Como Santander ya había fallecido, pues en honor de él se crea el estado de Santander. Y al mismo tiempo, ¿quién es el par de Santander? Bolívar. Entonces, lo que se llamó la provincia de Cartagena, al que se le juntó el territorio de Sabanilla y parte de Monpós, se une y se crea el Estado soberano de Bolívar. Fíjense los dos nombres, Santander y Bolívar. Y al lado oriental del Río Grande de la Magdalena, pues está otras provincias, la de Santa Marta, la de Río Hacha, la de la Guajira y también parte de lo de Monpós, y entonces se crea el Estado soberano del Magdalena. Aparece por primera vez ese nombre. O sea, el nombre del río Magdalena empieza a darle nombre a un nuevo Estado soberano. Todo eso ocurre entre 1855 y 1857. Es decir, la República está dividida por primera vez en estados federales, pero con el problema de que está regida por la Carta Política de 1853, que vino a ser centro federal, porque no estaba en forma explícita en la forma de gobierno federal en esa Constitución del 53, a pesar de que sí estaba implícita. Entonces, se abre la puerta al federalismo en pleno, por lo que se requiere una reforma constitucional. Y miren lo que pasó. Ya se acaba el gobierno de Manuel María Mayarino. Se citan a elecciones. Estamos en 1857. Candidatos a la presidencia de la República: Tomás Cipriano de Mosquera, oriundo de Popayán, es decir, pertenece ya al Estado soberano del Cauca, al gran Estado, al Gran Cauca, como se le llama. Se presenta Manuel Murillo Toro, liberal, que estuvo y muy involucrado en la guerra de los Supremos. Manuel Murillo Toro, que después fue presidente de la República. Y se presenta nada más y nada menos que otro personaje del que hemos hablado bastante y que seguiremos hablando por todo el protagonismo que él hizo en la historia del país. Don Mariano Ospina Rodríguez. Se presenta la consideración del electorado y adivinen cómo quedó el tema. Por Mariano Ospina Rodríguez, 96.000 votos. Por don Manuel Murillo Toro, 82.000 votos. Y por Tomás Cipriano de Mosquera, que ya había sido presidente, que le tocó la Constitución de 1843, que había sido disque conservador, 32.000 votos para un total de 210.000 votos. Pero, ¿qué representaba cada una de estas personas? Don Mariano Ospina Rodríguez representaba obviamente el Partido Conservador Unido. Él fue uno de los que fundó el partido, redactó los estatutos del Partido Conservador. Entonces, el Partido Conservador presenta a su candidato con amplias posibilidades, entonces, de ser presidente, y fue el presidente. Murillo, ¿a quién representa Manuel Murillo? Pues obviamente al Partido Liberal. Ahí están los dos protagonistas: conservador, Ospina Rodríguez; liberal, Murillo Toro. La pregunta es, entonces, ¿qué hace aquí metido Mosquera? Pues Mosquera logró adeptos de los
seguidores de José María Melo, los melistas, o sea, aquellos defensores de los artesanos, aquellos llamados draconianos que estuvieron con Obando. Y esto es muy curioso porque en la historia de Colombia, Obando y Mosquera fueron enemigos irreconciliables. Pero mire cómo son las cosas, cómo es la política, cómo Mosquera logra cautivar a todos estos seguidores de Obando. Recordemos que Obando está en las malas porque Obando fue juzgado por el Congreso, fue apartado del poder, fue condenado, la misma corte le hizo un proceso. Entonces estos seguidores de Obando, los artesanos, pues se pliegan a Tomás Cipriano de Mosquera y algunos liberales y algunos conservadores, porque recordemos que Mosquera también era como inicialmente del Partido Conservador. Yo creo que Mosquera no era de ningún partido, Mosquera era Mosquera, y Mosquera quería llegar a como diera lugar nuevamente al poder. El temperamento de Mosquera es una persona autoritaria, es una persona que no admite competidores y que es lo que él se diga. Tenía un carácter bien complicado y esa fue la unión que logró Mosquera, con poca participación, 32.000. Bueno, poca, pero tenía la tercera parte de lo que lograron los otros dos. Ospina 96.000, Murillo Toro 82.000. Entonces hablemos nuevamente un poco de Ospina. ¿Quién era Ospina? Ospina había nacido el 18 de octubre de 1805. O sea, estaba muy pequeño cuando se da la independencia. Pero rápidamente está involucrado en esto. Piensen ustedes que cuando Ospina tiene 15 años, ya estamos en 1820, ya está en plena guerra de independencia, ya está muy enterado de lo que está ocurriendo. Él nace en Huasca, Cundinamarca, y se volvió el representante más importante del Partido Conservador, toda vez que fue el fundador del partido y además era una persona cultísima, de grandes virtudes cívicas y altos empleos. Él ya había sido secretario, había estado en la conspiración septembrina, muy joven, pero hizo parte de la conspiración septembrina contra Bolívar, contra la tiranía o contra la dictadura, que para ellos era como lo mismo, que se había decretado en 1828. Entonces, Ospina Rodríguez, Mariano Ospina Rodríguez, que ya es considerado antioqueño. Entre otras cosas, los invito a visitar el cementerio de San Pedro. Allá hay unos mausoleos muy importantes de toda la familia Ospina. Y don Mariano Ospina Rodríguez, este señor disque de Huasca, Cundinamarca, aquí está enterrado en la ciudad de Medellín. Ahí está la tumba de Mariano Ospina Rodríguez porque él sentó reales en Medellín, se casó con mujeres antioqueñas y ahí viene toda la estirpe de los Ospina. ¿A quién elige secretarios Ospina? O sea, ministros. Elige a don Manuel Antonio San Clemente, que después fue presidente de la República, como secretario de gobierno, a Juan Antonio Pardo, antioqueño, lo nombra ministro de Relaciones Exteriores, y a don Joaquín Valencia, quien después fue reemplazado por don Ignacio Gutiérrez Vergara, para Hacienda, que eran los ministerios más importantes: Guerra, Relaciones Exteriores y Hacienda. De dónde vienen los ingresos, cómo defiendo el país y cómo me relaciono con los otros países. Características de este gobierno, que comienza en 1857 con Ospina, que es un gobierno de partido. Ya no es un gobierno de unión de fracciones, ya están claramente definidos el Partido Conservador y el Partido Liberal. Entonces este es un gobierno de partido. Como es un gobierno de partido, adivinen quién se va a la oposición frontal. La oposición frontal, como es un gobierno de partido,
¿quién se apodera curiosamente del Partido Liberal? No es Murillo Toro, es Tomás Cipriano de Mosquera, de este gran Cauca que acaba de conformarse. Y por eso es Mosquera el que da inicio a lo que hablaremos en otro programa sobre la revolución de 1860 que da el traste con esta constitución de la que vamos a hablar de 1858. Pero dejemos esa revolución de 1860 para más adelante. ¿Quién era Ospina entonces? Ospina ya en Antioquia, ya presidente de este nuevo estado. Primero que todo es un profesor, siempre ha sido profesor en el bachillerato, en las universidades, es maestro, un gran legislador, magistrado, no utilizaba aspavientos, no utilizaba guardia personal. Por las tardes, siendo presidente, daba un paseo por la ciudad, se pasaba por el atrio de la catedral, se reunía con sus amigos y era el presidente. Usaba ropa muy sobria, traje severo, levita, pantalón de paño negro, chaleco cerrado hasta el cuello, dicen que muy cerca de la corbata, sombrero de copa, porte muy natural, semblante sereno, plácido y sobre todo seguía dictando clases. Miren cómo un presidente de la República dicta sus clases. Entonces tuvo discípulos muy importantes, pues imagínense uno ser alumno del presidente de la República. Y entonces todo el mundo lo recuerda cuando llegaba, pasaba por la mañana a las 8 de la mañana, envuelto en su capa, al edificio de las aulas, que quedaba al otro lado de la calle, y dictaba su clase de legislación. Dicen sus discípulos que él seguía un texto de Beauvoir, en francés, Beauvoir, que llamaba teoría de los gobiernos. Teoría de los gobiernos. Ese era el texto guía. Pero el objeto primordial de las clases de don Mariano Ospina Rodríguez, cuenta la historia, es refutar, atacar las doctrinas utilitaristas de Jeremías Bentham. Recordemos que hace rato venía Ospina con este cuento, que atacó Ospina desde que Santander regresa de su destierro con motivo de del juzgamiento y sentencia por la participación en la conspiración septembrina. Cuando regresa a Santander, como estuvo en Europa tantos años, pues trajo las doctrinas imperantes en Europa. ¿Y cuáles son las doctrinas que están en Europa? El liberalismo en toda su plenitud. Y ese liberalismo es Jeremías Bentham. Pues Ospina pensaba que no se podía dejar que el utilitarismo se apoderara de eso. Y por eso combatió siempre a Bentham. Y cuando él regresa después de Santander en la Constitución de 1843, se dice que cambia las teorías de Bentham por las clásicas, por la escolástica, vuelve al derecho romano de Inezio, etc. Entonces, siempre estuvo combatiendo ese utilitarismo liberal. Bueno, ¿qué podemos decir de la Constitución de 1858 que le toca a Ospina? Que el Congreso, que él prácticamente pues, dirige como presidente de la República, ¿cómo queda esta Constitución? Se sanciona el 22 de mayo de 1858. Dice que el Congreso, considerando que tiene que haber una consecuencia de las variaciones que hubo en la organización política, por la constitución de estos 8 estados federales. Eso hace necesaria nuevas disposiciones constitucionales, se ciña a Dios,
Entonces dice, bajo la protección del Dios omnipotente, autor supremo y legislador del universo, los estados, ya son los estados los que se confederan. Como los estados son soberanos, se unen. El programa Confederación. Los estados de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander se confederan a perpetuidad. Conforman una nación soberana, libre e independiente que se llama Confederación Granadina. Bueno, ya nos tocará en la próxima semana hablar artículo por artículo, someramente, de esta constitución llamada Confederación Granadina. Feliz semana.